y bienvenidos un día más a tu canal de Tiempo de Vida. Yo soy Jin y en este video vamos a ver algunas características en las que el cristiano se tiene que mover o por lo que se distingue de todos los demás. Así que espero que sea de ánimo, de bendición para todos aquellos que lo vean. Vamos a 1 de Tesalonicenses capítulo 5 del 16 al 22. Ahí vemos que se nos dan unas características o unas instrucciones a seguir cuando eres cristiano o cuando eres un hijo de Dios, un creyente en Dios. Estas deben ser parte de tus características. La primera dice: el Señor nos manda a permanecer en estas palabras, y es primera, estar siempre gozosos. Yo sé que en este momento, justo en este momento de la pandemia, es algo que probablemente a muchos se les ha complicado estar gozosos, en especial cuando han perdido familiares o han pasado por situaciones de escasez o diferentes perspectivas que pueden sucedernos en este tiempo a todos como creyentes. Pero lo que Pablo nos está mandando aquí es que estemos siempre gozosos, siempre, a pesar de todas las circunstancias, a pesar de todas las situaciones. Ahora, ¿qué es esto que produce el gozo? No son nuestras situaciones externas, sino la realidad interna que el Espíritu de Dios produce en nosotros. Dice que tenemos amor, gozo, paz y justicia en el Espíritu. Entonces tenemos que volver a nuestro espíritu para darnos cuenta que ahí está nuestra realidad. Independientemente de todo lo que estemos pasando, debemos tener gozo siempre, porque nuestra esperanza es una esperanza viva, y incluso si pasara lo peor, tenemos a Cristo y Él es nuestra salvación y nuestra vida eterna. Entonces, como cristianos, esta debería de ser una característica ahora, en este tiempo y siempre, pero podríamos expresar quién es nuestro Dios a través del gozo que el Señor produce incluso en estas situaciones. No quiero alargarme mucho, quiero mencionar todos los puntitos, pero si ustedes quieren profundizar acerca de esto, yo les animo a que vayan a la Biblia, a que vayan a la presencia del Señor y le pidan esto. El segundo punto que nos dice aquí es orar sin cesar. Y otro punto que yo he visto que ha pasado no solo en mi vida, sino el testimonio de muchas personas, ha sido que el deseo de orar, el deseo de tener comunión con el Señor, se ha perdido un poco en este tiempo. Para muchos ha sido mucho más fácil orar, ha sido más fácil estar en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque sienten como que es el momento de agarrarse del Señor. Pero para otros están estas dos partes. He visto eso, que ha menguado su relación con el Señor, han dejado que otras cosas, la monotonía o el encierro o todas estas situaciones que estamos viviendo desanimen, ¿no? Nos desanimen. Y algo que Pablo nos dice aquí es: oren sin cesar, oren sin cesar, cualquiera que sea su situación. Una vez más, oren en todo momento, oren por todo, oren por todas las situaciones, por todo lo que sienten. Esa es otra característica del creyente. Tenemos que orar sin cesar, orar sin cesar. Número 3, demos gracias en todo. Y me impresiona porque tenemos que dar gracias incluso en medio de todas estas cosas. Darle gracias al Señor por la obra que ha hecho, por quién es Él, por todo su plan perfecto. Debemos de saber que estas cosas que están sucediendo son principios apenas de dolores de parto, y que vienen cosas muchísimo peores, pero nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que estar agradecidos en todo con el Señor. Tenemos que darle gracias por todas las cosas que Él permite, gracias por su soberanía, y también estar en esa actitud de agradecimiento independientemente de todo. Yo sé que esto es difícil porque lo escuchas y es como, ¿cómo yo voy a agradecer porque se murió mi papá? ¿O cómo voy a agradecer porque no tengo que comer? ¿O por qué voy a agradecer? ¿No? Pero como cristianos, esto es algo que debería salir de nosotros. Sé que no es algo que podamos producir, pero el Espíritu de Dios sí lo puede producir en nosotros, y podemos darle gracias al Señor en todo tiempo. De hecho,
Una persona agradecida es una persona feliz. Una persona que agradece por la cosa mínima en su vida es una persona feliz, con contentamiento, ¿no? Entonces puedes tener todo lo que quieres, lo que según tú necesitas, pero si no eres una persona agradecida, siempre te va a hacer falta más y jamás vas a estar satisfecho. ¿Ok? Otro punto que nos manda la palabra del Señor a poner en práctica es a no apagar el espíritu. Cuando apagamos el espíritu, cuando prevalecen las cosas que no contribuyen a algo espiritual, dice la Biblia que el espiritual tiene paz y piensa en todas las cosas espirituales, pero el que pone su mente en las cosas de la carne tiene angustia, ¿no? Entonces necesitamos ser personas que no apagan el espíritu, que están fervientes en el espíritu, que todas las cosas que deciden influyen para su crecimiento espiritual, ¿no? Tú sabes que son aquellas cosas que apagan al espíritu, aquello que tú sabes que corta tu comunión con el Señor cada vez que lo haces, cada vez que lo dices, cada vez que lo ves, cada vez que lo oyes. Tú sabes qué es eso que apaga al Espíritu de Dios. Cuando lo tienes morando dentro de ti, sabes lo que es apagar al Espíritu en tu vida personal. Ese es el número 4. El número 5 es no menospreciar las profecías. Sabemos que en este tiempo hay muchos falsos profetas. Hay gente que habla demasiado sobre la prosperidad económica, hay gente que está engañada, que predica cosas que ni siquiera son bíblicas, ¿no? Que sacan los versículos de contexto, pero la Biblia de hecho no nos manda a satanizar las profecías, no aceptar lo que nadie dice, porque realmente la palabra profética más segura es la Biblia. Cuando alguien te hable la palabra de Dios, no la menosprecies. No menosprecies lo que está escrito en ella. No menosprecies cuando un hermano así tú digas, ay, es el hermano más chafa de la congregación. No menosprecies cuando te esté hablando la palabra, cuando te esté predicando y tú veas que es la palabra, que es la sana doctrina, que es el evangelio. No lo menosprecies, porque ese es también un punto como cristianos que debemos ejercitar. A veces somos de que, si va a predicar fulanito, me salgo por unas galletas, me voy para otro lado, no voy a la congregación. Pero si nos habla la palabra, no tenemos que menospreciarla o decir, eso a mí no me importa, o eso no encaja con lo que yo pienso. Si es la palabra, es muy difícil de que la puedas rechazar. Número 6 dice examinarlo todo y retener lo bueno. Es a lo que voy. No tenemos que menospreciar la palabra del Señor o las profecías, pero sí tenemos que examinarlo todo y retener lo bueno. Quiere decir que no todo es bueno, por lo tanto tenemos que ser atentos y examinarlo. Muchos que están engañados, realmente la culpa no es del pastor, porque eso es asunto personal con Dios y el pastor en su momento, pero sí es culpa de la gente que no ha entendido que tiene que examinar todo. Los de Berea eran personas que corroboraban que lo que Pablo estaba predicando era real, iban y leían. Y siempre estaban como con esa atención de, no me voy a comer todo, porque tú no te comerías cualquier cosa que te ponen. Tenemos que examinarlo todo, tenemos que retener lo bueno. Y en este punto, por ejemplo, yo soy una persona que no me gusta comer como cositas con pellejitos o cosas así, ¿no? Entonces, normalmente yo ¿qué hago? Examino, quito esas cosas que no me convienen, que no me gustan, y me como lo que es bueno, ¿no? Así, de esa manera, examina la palabra. Y si alguien te está hablando lo que no es la palabra, retén lo bueno, retén lo que sí es la palabra. Y si no te habló nada de la palabra, pues no lo retengas, así de sencillo. Pero es nuestra labor como cristianos estar examinando todas esas cosas que estamos permitiendo que nos influyan. Y por último, dice, absteneos de toda especie de mal. Son 7 puntos que debemos de poner en práctica, que creo que son básicos. Podríamos decir que es la vida del cristiano, ¿no? Paso por paso. No
tenemos que permitir nada que sea malo para nuestra vida espiritual. Abstente de toda clase de mal. No sabemos, aquí Pablo lo une todo y dice, abstente de toda clase de mal. Tú sabes que es esa clase de mal, tú sabes que es aquello que no colabora con tu vida eterna, que no influye para que venzas, que no te ayuda para nada espiritual. Abstente de toda clase de mal. Pablo no podía mencionar específicamente de esto y de esto y esto, pero él dice, abstente de toda clase de mal, porque nosotros sabemos cuál es la clase de mal que no nos beneficia en nuestra vida. Así que yo les animo a que los pongan en práctica. Una vez más menciono dónde está señalado todo esto, y es Primera de Tesalonicenses capítulo 5 del versículo 16 al 22. Así que, hermanos, yo les animo que oremos para que podamos vivir estas ordenanzas que el Señor nos deja en su palabra, para que estemos fuertes en el Señor, preparados para todas las cosas que vienen todavía y amándonos unos a otros. Les mando muchas bendiciones. Que el Señor les guarde y les dé su gracia. Hasta la próxima. Bye bye.